Hoy quiero hablarles acerca de experimentando el poder de la oración. San Juan Damasceno, uno de los principales expositores de la fe dentro de nuestra Iglesia Católica, al hablar de la oración decía: la oración es la elevación del alma a Dios para pedirle los bienes convenientes. Es que la oración es el medio que Dios nos ha dejado a lo largo de la historia de la salvación para poder comunicarnos con Él. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos que nos muestran cómo grandes personajes de la Biblia le pidieron cosas a Dios, se comunicaron con Dios. Josué, por ejemplo, en una ocasión oró y el sol se detuvo. Bueno, haya pasado lo que haya pasado, según la ciencia lo ha confirmado ahora que es al revés, que la que se detuvo fue la tierra y no el sol. También vemos al mismo Josué orando en lo que la Biblia llama la teofanía de Mambré, cuando él, postrado en tierra, le pide a Dios que le ayude a poder vencer Jericó y conquistarlo. Se le aparece el ángel de Dios con una espada desenvainada y le dice: yo soy el que vengo a pelear por ti. Y en aquella ocasión Dios le concedió ganar y conquistar Jericó. También vamos a encontrar en el libro de las Crónicas cuando Salomón terminó de edificar el templo de Dios. Dios se le aparece en oración y le dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Más tarde le había dicho Dios a Salomón que iba a concederle, imagínese usted, pídeme lo que quieras. Y le dijo que lo que pidas te lo daré. Es así como Salomón le pide sabiduría y llegó a convertirse en el hombre más poderoso de la tierra. El libro de Jeremías nos cuenta claramente: clama a mí que yo te responderé. Son oraciones o medios a través de los cuales Dios nos muestra cómo quiere que el hombre se comunique con Él. La oración es ese medio. Ya en el Nuevo Testamento encontramos cantidad de textos que nos hablan de la eficacia de la oración, empezando por nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a orar sin desfallecer, y nos presentó aquella famosa parábola que decía que una mujer, una viuda, había sido impertinente buscando a un juez injusto, al cual le tocaba la puerta para que el juez le resolviera un caso y le hiciera justicia. El juez no quería atenderla, pero de tanto insistir la mujer al final dijo: yo no soy un hombre de Dios, no soy creyente, no respeto a Dios. Pero para que esta mujer deje de fastidiar, le voy a hacer justicia en lo que me está pidiendo. Con esto el Señor nos enseñaba que había que orar sin desfallecer. Pues a lo largo de la Biblia encontramos cómo tenemos la oración como ese medio a través del cual podemos pedirle a Dios todo lo que querramos. El Señor Jesucristo nos dice también, cuando nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, que entremos en lo secreto, que nuestro Padre, que nos ve y nos oye en lo secreto, nos recompensará. Qué cosa más maravillosa saber todo lo que se puede lograr a través de la oración. Sin embargo, en las condiciones actuales que vivimos, nos damos cuenta que pareciera que nuestras oraciones son infructíferas, no dan resultado. Hemos orado tantas veces
que pareciera que Dios no nos presta atención. Hasta he oído expresiones de gente que dice, es que Dios solo oye a los buenos y yo como soy malo. Pareciera que Dios tiene una selección a aquellos que le escuchan, pero no es por ser buenos o por ser malos. La primera cosa que nos enseña Cristo es que Dios nos escucha porque es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él quiere que le oremos. La Iglesia nos va a decir en el Catecismo que la oración es la expresión de la unidad de dos necesidades. La necesidad de Dios que tiene porque nosotros le necesitemos. Es la necesidad de Dios y la necesidad del hombre las que se juntan en la oración. Pero ¿qué hace que la oración pareciera que no da resultados? Algunos han terminado abandonando el mecanismo, la gracia de la oración por falta de resultados. La han considerado ineficaz. Hace unos meses me invitaron a dar una conferencia a través de Google Meet. Yo no estoy muy familiarizado con estas nuevas plataformas stream y para dar conferencias en línea. Pues obviamente no soy de esta generación, me cuesta un poco entender cómo funcionan. Y resulta que los organizadores de la conferencia me mandaron el link o el vínculo, la liga, no sé cómo usted le llame, para que yo me pueda conectar a esta conferencia. Claro, lo hicieron con muchos días de anticipación. Me mandaron un correo donde iba el link y yo vi que recibí el correo, vi que estaba el link y le mandé una notificación, un WhatsApp al organizador y le dije, link recibido, estoy listo para dar la conferencia. Llegó el día de dar la conferencia y empecé a prepararme, a arreglar todo el estudio, las luces, la cámara, el sonido, el micrófono, todo para estar listo. Y cuando busqué el correo y le di clic al vínculo, pues me mandaba a activar Google Meet, pero no se conectaba a la reunión. Y le daba muchas veces entrar a la reunión, y no entraba. Revisaba la cámara, revisaba el micrófono, revisaba la computadora, la apagué, la encendí y empecé a preocuparme porque ya la gente empezaba a desesperarse, ya me estaban esperando. Y los organizadores me decían, hermano Jimmy, ¿qué pasa? Ya la gente está reunida esperándose en línea que usted se conecte. Y le dije, hermano, tengo un problema, no me puedo conectar. Lo he intentado muchas veces. A lo mejor hay algo malo en el link que me mandó. Podría mandármelo otra vez. Y me lo mandaron muchas veces, por Facebook, por WhatsApp, por correo electrónico. Y por más que lo intentaba, no lograba conectarme. Hasta pensé que no tenía internet, pero sí lo tenía. Entonces me dijo el hermano Jimmy, ¿por qué no prueba nuevamente el link original que le mandé para ver si se conecta? Y efectivamente entré al correo, probé el link original y nada, no conectaba. Entonces empecé a revisar minuciosamente el correo para ver si había algún error que yo no me había percatado y me di cuenta que había una casilla de verificación que yo debía activar. En esa casilla solo estaba la palabra aceptar y al darle clic a esa casilla de verificación, automáticamente entré a la conferencia. Era un pequeño detalle lo que no me permitía hacer la conexión. Pues en la oración pasa lo mismo. Santiago Apóstol, en su carta, identifica cuál es el detalle que nos falta para establecer la conexión en nuestra oración,
para experimentar el poder de la oración. ¿Qué es lo que falta? Pues dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 7 en adelante, que el que pida a Dios con sabiduría. Porque el que pida a Dios, pida con fe, corrijo. Porque el que no tiene fe se parece al oleaje del mar movido de una y a otra parte. Y lo más impresionante que dice Santiago en su carta es que no espere recibir nada del Señor una persona así, una persona que es irresoluta e inconstante en todos sus caminos. Ahí está el problema. El ingrediente, el detalle que falta es precisamente eso. Si retrocedemos a la lectura de la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús termina diciendo en esa parábola: ¿acaso cuando yo vuelva a la tierra hallaré fe? Es que se necesita no solamente la oración con insistencia, sino el ingrediente y el componente necesario, que es la fe. Sin ella no podemos hacer nada. El mismo Santiago apóstol identifica en el capítulo 4 de su carta que pedimos y no recibimos. Y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces concluimos que hay una manera correcta y una manera incorrecta de pedirle a Dios. La manera incorrecta es sin fe. No podemos pedirle a Dios, no podemos activar el poder de la oración si no tenemos fe. Entonces necesitamos orar con fe. Eso es experimentar el poder de la oración. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo activar ese poder en nuestra oración para que nuestra oración se vuelva una oración efectiva que hay que hacer? En una ocasión, Jesús iba en la barca con los apóstoles y los iba instruyendo, diciéndoles: cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Los apóstoles no lograban poner atención a lo que Jesús les decía porque venían preocupados por los afanes temporales. No llevaban qué comer, solo llevaban un pan y eso les afligía más que lo que Jesús les estaba enseñando. Entonces Jesús, dice el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, les dijo: ¿y de qué van discutiendo? ¿De qué se van preocupando? Entonces Jesús les dijo dos preguntas. La primera pregunta fue: ¿acaso no se acuerdan cuando partí los 5 panes, cuántas personas comieron? 5,000. ¿Y cuántos canastos sobraron? 12. Y cuando partí los 7 panes, ¿cuántas personas comieron? 4,000. ¿Y cuántas canastas sobraron? 7, le dijeron. Y aquí viene la segunda pregunta. Y aún así, no entendéis. Las dos preguntas son: que no se acuerdan. Y la segunda es: y aún así no entendéis. Resumamos: recordar y entender. Recordar y entender son los dos ingredientes necesarios para activar la fe en nuestra oración. Es que se necesita, primero que nada, recordar, hacer una compilación racional de todos nuestros recuerdos, de donde Dios actuó a lo largo de nuestra vida de manera efectiva, positiva.
No solamente en las cosas desagradables. Evidentemente, a muchos nos han pasado cosas desagradables, pero no solo cosas desagradables nos han pasado. Por supuesto que si usted solo piensa en las cosas desagradables, su fe no se activa. Es que a mí nada me sale bien. En el amor soy un fracasado. Por más que lo intento, nada me sale. ¿Cuántas veces le pido al Señor y no me escucha? Eso es recordar lo negativo. Pero pensemos y recordemos las cosas buenas que Dios ha hecho. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin un solo 5? Pero Dios ha proveído y nos ha sacado adelante. ¿Cuántas veces hemos estado en una enfermedad grave y Dios nos ha sanado? ¿Cuántas veces hemos tenido un problema que nos aflige y el Señor ha resuelto efectivamente ese problema? ¿Cuántas situaciones adversas hemos pasado y Dios ha estado ahí? Cuando empezamos a recordar todas esas cosas buenas que Dios ha hecho, es entonces cuando empezamos a poner nuestra fe en acción. ¿Por qué? Porque entonces entendemos. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, dice: por lo demás, sabemos que en todas las cosas Dios interviene para nuestro bien. Qué lindo lo que nos dice San Pablo. Tener la certeza que Dios interviene para nuestro bien, no para nuestro mal. Es que Dios no ha venido a entorpecer nuestra vida. Si no, no nos dijera que le orásemos. A lo mejor la Biblia dijera otras cosas, como por ejemplo: por favor, ni se preocupen en molestarse en orar, porque yo no les voy a escuchar. No quiero saber de ustedes. Pero la oración ha sido el consejo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través del Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, le dice a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe es determinante. El autor de la carta a los Hebreos va a decir: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Dios debe saber, primero, que Dios existe, y segundo, que recompensa a los que le buscan. Estas dos cosas son necesarias para activar nuestra fe. Creer que estoy orando con el que todo lo puede, no con una idea etérea, no con el universo sublime y raro con el que algunos creen, sino que estoy hablando con una persona, el Padre Dios. Y es el Padre Dios el que quiere que yo le pida. Él es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él en oración. Y segundo, que recompensa a los que le buscan, que la oración precisamente nos permite ese encuentro con Dios, ese momento en el que Él está con nosotros y nosotros con Él. Y se activa cuando nuestra fe está incluida, el detalle que faltaba. Entonces experimentamos el poder de la oración. Mientras tanto, podremos tener muchas cualidades. Podemos ser personas buenas. Podemos ser creyentes de la fe. Personas muy devotas. Personas que a lo mejor tienen una participación eclesial. No estoy hablando ni siquiera de gente mala. Estoy hablando de gente buena que aún así experimenta una oración infructuosa y por eso terminan abandonando la fe, abandonando la relación con Dios. Por eso es determinante que nuestra oración vaya acompañada con la certeza, dice el autor de la carta a los Hebreos, de las cosas
que no vemos, porque eso es la fe, la certeza de las cosas que no vemos, la garantía de las cosas que no son. Y cuando oramos, estoy confiado en Dios. ¿O acaso, cuando usted tiene una necesidad y le pide a algún amigo que le ayude, éste le dice, sí, con gusto te voy a ayudar, ven por mí el día de mañana y yo te ayudo en lo que me estás pidiendo? ¿Acaso usted ya ese día no descansa tranquilo? ¿No se siente en paz? Su amigo aún no le ha dado la ayuda, pero le ha dado una promesa y ya con eso usted se siente tranquilo. ¿Por qué no pasa lo mismo cuando oramos con Dios y le decimos, Señor, tengo esta necesidad, me presento ante ti suplicante para que tú concedas lo que mi corazón te pide? Y descansar en paz, estar en la paz de Dios, porque ya su oración fue puesta en las manos del Padre Dios. Eso es todo lo que necesitamos, que nuestra oración se convierta en una oración efectiva, poderosa, porque esa es la que mueve montañas. Si tuvieras fe como el grano de una mostaza, le dirías a esa montaña, quítate de ahí. Le dirías a ese sicómoro, trasplántate. Si tuviéramos fe como el granito de una mostaza. Por eso simplemente hay que descansar nuestra oración en la fe. Pero ¿cuánta gente titubea, duda a la hora de orar? Pues quién sabe que Dios me quiere escuchar. ¿Quién sabe que Dios me quiere ayudar? ¿Por qué quién sabe? ¿Por qué dudar? Si estás hablando con tu Padre Dios. Hace poco yo escribía una publicación en mi página de Facebook que decía, ¿puede Dios hacer el milagro que estás pidiendo? Y la respuesta era, sí puede, porque es Dios. Y la segunda pregunta decía, ¿quiere Dios ayudarte en lo que le estás pidiendo? Y la respuesta era, sí quiere, porque es tu Padre. Y la tercera era, ¿y por qué Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque Él es Dios soberano y actúa no bajo nuestra voluntad, sino bajo su voluntad. Es que eso es lo que Jesús le dijo en el huerto de los olivos. Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tener fe no es esperar que sucedan las cosas como yo quiero. Es tener la certeza de que Dios obrará como Él quiere, dándonos, si Él quiere, lo que necesitamos, o dará cosas mejores que la que necesitamos. Al final, como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Preparemos nuestro corazón para que con esa fe de la que hemos hablado hoy, experimentemos el poder de la oración y lo hagamos juntos a través de este momento que vamos a tener.